Bienvenidos a esta nueva entrevista, nueva conversación en Litoral Press en TV. Hoy vamos a terminar de alguna manera de hablar de una saga que nos ha mantenido entretenidos, culturizados, pendientes de lo que es la historia de Chile ya hace un par de años. Fíjese que la saga Masones y Libertadores de Waldo Parra ya llega a su tercer capítulo, El legado de los héroes se llama esta nueva versión, y le preguntaremos a Waldo Parra si esta historia que comienza, ¿cierto?, de alguna manera en Europa, donde se planea la libertad de Chile, la libertad de América, llegará a su fin o tomará otros rumbos. Waldo Parra, por supuesto, nos acompaña aquí en Litoral Press TV. Mucho gusto, gracias. Y lo primero es eso, Waldo, o sea, los que hemos disfrutado ya la primera entrevista tuya, tímidamente Waldo Parra llegó una noche ahí a contar de su libro, que fue un éxito, el Masones y Libertadores, el amanecer de la República. Sí. Tú no habías escrito nada a nivel masivo y fue un exitazo. Los que hemos leído los diferentes capítulos ya nos vamos a sentir vivos con esta tercera y final entrega. Yo creo que no, porque este es el final de la trilogía, el final de esta saga, pero no el final de la historia. Claro. Porque todavía quedan muchos cabos sueltos, muchas historias por contar. ¿Ah? Este libro termina con José Miguel Carrera en Estados Unidos, pero todavía falta que vuelva a Sudamérica, y aquí en Sudamérica faltan muchas cosas que él todavía le quedan por hacer, digamos, en su vida. Después también en el caso de San Martín queda todavía organizando el Ejército Libertador, falta que cruce los Andes y que se produzcan las batallas de Chacabuco y Maipú. En el caso de Bolívar, falta que Haití, ¿no es cierto?, lo apoye decididamente para que él retorne a Venezuela y finalmente sea el libertador que conocimos. Y así, ¿te fijas? Entonces, quedan algunas historias de esta saga que seguramente van a ser incorporadas en otra saga nueva, en donde lo que pretendo es tomar la figura de Lord Cochrane. ¿Ah? Cochrane es una figura ineludible, ¿ah? Es un personaje extraordinario, digamos, que yo creo que nosotros también, igual que como en el caso de estos próceres que yo he tomado en Masones y Libertadores, debemos no solamente recordar, sino conocer mucho más, porque son grandes personajes de la historia. Masones y Libertadores, entrega número 1, el amanecer de la República, estos próceres padres de la patria planeando finalmente lo que iba a ser la libertad de América, los ingleses viendo si Francisco de Miranda era la persona más indicada, finalmente, bueno, la historia es la historia y sabemos que Simón Bolívar es la persona que encarna ese sueño libertador que aparece, ¿cierto?, en la segunda entrega. La última hablaba de todo lo que fue la lucha de la independencia y la reconquista española. De hecho, termina el segundo, si no me equivoco, en los desastres de Chile, el desastre en Rancagua, el cruce de la cordillera. Esta tercera edición, esta tercera entrega, El legado de los héroes, aparece atrás mío José Miguel Carrera. ¿En qué te basas el que lea esta tercera entrega? ¿Qué va a leer? ¿Qué historia va a leer? Bueno, esta historia comienza con José Miguel Carrera en el barco que lo lleva hacia Estados Unidos. Y él va recordando todo lo que le ha pasado hasta ahora, porque él llegó de España en 1811 y ya estamos a fines de 1815. Y él va a Estados Unidos a buscar apoyo, a buscar recursos para poder independizar Chile, digamos, independientemente del proyecto que tenía la Logia Lautarina. Entonces, comandada por O'Higgins y otros. Claro, más que nada por San Martín. Exacto. Entonces, bueno, yo ficciono en esta parte, me doy una licencia y pretendo transformar la historia de Chile y la historia de Hispanoamérica en una epopeya, en una épica griega, en donde estos héroes se transforman en verdaderos paladines de la justicia, y a la vez de una manera escribo este libro muy cinematográficamente, digamos. O sea, aquí la acción es mucho más rápida, los minutos cuentan, todo es contrarreloj. Todo es contrarreloj, porque no solamente está preso uno de estos grandes próceres, sino que también está en peligro la vida del presidente de los Estados Unidos. Hay una trama detrás que
puede estallar en cualquier momento. Entonces, aquí la acción es vertiginosa y eso hace que el libro sea mucho más entretenido y más rápido de leer, digamos. Con Waldo Parra, además de hacer esta entrevista, ya hemos cultivado una amistad, hemos estado compartiendo fuera del set de prensa, netamente tal, y yo la otra vez le decía, si hay alguien que debe odiar a Waldo Parra, es el Instituto O'Higginiano, porque No. tú acá la figura de Carrera la ensalzas, tú eres carrerista. Bueno, carrerino, pero ¿Qué diferencia hay entre carreristas? los carreristas son los que van al hipódromo. Bueno, yo soy entonces carrerista y tú eres carrerino. ¿No conocías a...? Pero esa en definitiva, bueno, yo creo que esto, yo nunca he pretendido subir a uno para bajar a otro. Yo respeto enormemente la figura de O'Higgins. Creo que un valiente, siempre no me canso de repetirlo, una persona que se puso a disposición de la causa de la patria sin condiciones. Y eso es un mérito más que suficiente como para recordarlo, digamos. Lo que pasa es que, lo que digo yo es que solamente pareciera ser que se le recordara a él, ni siquiera San Martín, ¿eh? Siendo que la estatua de San Martín está en medio, digamos, de la ciudad. Nosotros tendemos a olvidarnos que esto fue un proceso colectivo y yo creo que ese el gran adebe de nosotros como país, que tenemos que acordarnos de que muchas de estas cosas que nosotros pasamos como por cosas comunes, digamos, como la forma de gobierno, el tipo de país que somos, se lo debemos a todos estos próceres que encarnaron esta lucha por la independencia, que este año se han cumplido 200 años, por ejemplo, de la batalla de Maipú. No hubo una gran recuerdo, digamos, ¿te fijas? Cuando fue fundamental. Ahora, el 26 de mayo, se van a recordar los 200 años de la muerte de Manuel Rodríguez, por ejemplo, que, bueno, fue un ícono, solamente el hecho de que él haya insistido que aún había patria ciudadana, ¿no es cierto?, que todavía era posible el sueño de la independencia. Eso es indudable que el pueblo lo recuerde, digamos. ¿Ha influido o influyó mucho lo que fue el gobierno militar, la dictadura, el sentimiento higginista o higginiano de Pinochet en torno a la figura de O'Higgins, relegando? Acuérdate que la estatua de Carrera también se movió de lugar. Sí. Pasa lo mismo con el Frente Manuel Rodríguez, que no se le quiso dar la importancia al héroe por este movimiento de subversión. El mismo Augusto Pinochet era muy o'higginista. Yo creo que es indudable que en la dictadura hubo un manejo de la idea de la historia, digamos, que cosa que no ha pasado en los gobiernos democráticos. No se le ha dado la importancia a la visión histórica que tiene que tener un país. Entonces, claro, cuando uno va a una ciudad en Chile, todavía puedes encontrar plazas públicas en donde está la estatua de O'Higgins, la de Prat y la de Ignacio Carrera Pinto. Entonces, como la tercera... como una trilogía, claro, una triada. Una triada de bustos, digamos. Y eso no es casualidad. No es casualidad eso. A alguien se le ocurrió que fuera así, digamos. A alguien se tiene que haber ocurrido que la Alameda, que se llama Avenida General O'Higgins, se llama Alameda del Capitán, General, Libertador, etcétera, digamos, ¿te fijas? A alguien se le tiene que haber ocurrido cambiarle el nombre al Parque Cousiño. El Parque Cousiño fue una donación de la familia Cousiño al Estado de Chile, y hoy día ya nadie se acuerda y todo el mundo lo conoce como Parque O'Higgins. ¿No fue casualidad? Y así, no es casualidad. Entonces yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad frente a la historia de construir lo que yo llamo una estructura de padres fundadores. ¿Ah? No es solamente uno, no es solamente Carrera, no es solamente O'Higgins, son ellos quizás como los más importantes baluartes, pero junto con ellos muchos otros. Yo he leído los dos capítulos anteriores, no son capítulos, los dos entregas anteriores, la 1 y 2, pero leía que en esta tercera tú dejas, y es una entrevista que le doy día en la mañana en Emol mientras preparaba la entrevista, a José Miguel Carrera como un rockstar. Sí. Decía literalmente me gustó rockstar. esa frase, digamos, para mí José Miguel Carrera es un rockstar de la historia. Mira. De la historia de Chile, un tipo que ya excede todos los márgenes. Y me llama mucho la atención que todavía
existan animadversiones, animosidades de su figura, cuando es indudable que la independencia de Chile se hubiese retrasado a lo menos 10 años si no hubiese entrado Carrera en las luchas políticas de aquella época. Sienta mucho las bases del derecho. Bueno, Carrera está influido por, digamos, por las ideas republicanas norteamericanas. De este cónsul. Claro, Joel Robert Poinsett llega a Chile en 1811-12. Es un político importante que estuvo primero en Buenos Aires, después se traslada a Santiago de Chile. Y hay que pensar que Chile no era un territorio tan importante, pero llega este político norteamericano e influye, por ejemplo, en la redacción de la Constitución de 1812, donde, por ejemplo, aparecen ya mencionados valores tan importantes como el derecho fundamental a un debido proceso. En 1812. Ahí se le sale el abogado de que Waldo Parra lleva adentro. Claro, pero es indudable que tenemos influencia de los líderes norteamericanos que por supuesto también eran masones, pero eran masones republicanos, a diferencia de los ingleses que eran masones digamos de una idea monarquista constitucional, digamos, pero monarquista al fin y al cabo. Me das pie para ahorcar ya el último tema que me gustaría que habláramos en la entrevista, que es el título de la saga Masones y Libertadores. Antes de tu publicación, la masonería, yo tuve acá a uno de los candidatos a ser gran maestro de los masones, se hablaba poco, había mucho libro de mito, había mucho comentario, pero no se hablaba de los masones abiertamente. ¿Crees tú que contribuiste a mostrar que esto era... Que la masonería se había convertido en un tiempo a esta parte como en la reserva moral de la República, haciendo también mención a una entrevista que diste hace poco? Indudablemente que sí. Yo creo que todas las instituciones que forman una sociedad son importantes, ¿no es cierto? Y creo que la masonería estaba o ha estado muy subsumida. Y yo he tenido la oportunidad de recorrer Chile de Arica a Punta Arenas, y en todas partes he encontrado gente que legítimamente, con absoluta convicción, se siente identificado con los valores de la masonería, porque la masonería, como tú has dicho, en alguna medida reserva, es la reserva moral de la República. Aquí están los principios republicanos representados, porque hace 200 años atrás fue la masonería la que los difundió. Hace 200 años atrás no estaba claro si nosotros íbamos a ser una república o una monarquía. Y en alguna medida los masones influyeron para que los masones republicanos influyeron para que fuéramos una república. Digamos. Los masones influyeron en nuestros libertadores. Es indudable, y ahí está masones y libertadores. En realidad yo lo pensé como un conflicto en realidad. Masones pensaban los masones ingleses y libertadores pensaban estos próceres medio outsiders. En realidad es una lucha entre masones, porque no todos los masones piensan igual, ¿te fijas? Y bueno, yo creo que libertadores o luchadores por la libertad en alguna medida. Entonces yo creo que todos somos en mayor o menor medida libertadores, y nosotros quizás esta saga yo siempre la presento como una historia que para ser leída por cualquier persona, pero sobre todo por las nuevas generaciones, porque creo que nosotros tenemos que empaparnos de esa épica de aquella época. Nosotros, siempre digo, no necesitamos Star Wars, no necesitamos El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Aquí en la historia de la independencia latinoamericana tenemos verdaderos superhéroes que además, si tú con un poquito de energía, de apoyo, se puede transformar, como lo ha sido Masones y Libertadores, en una historia muy entretenida, que a los niños le puede encantar tanto como cualquier otra cosa. Entonces, ese es mi gran, digamos, punch de seguir adelante en todo esto. Yo te contaba, bueno, ya sabemos que la historia sigue, ya lo adelantaba también Waldo Parra a través de Lord Cochrane. Vamos a ver cómo conectas también esos vasos comunicantes. Te contaba que tengo alumnas de las clases que hago yo que son fanáticas tuyas y me preguntaban
Dime cuándo Waldo va a presentar el tercer capítulo, la tercera entrega de Amazonía y Libertadores. ¿Va a haber alguna entrega formal? ¿Lo quieres hacer a través de internet? Si alguien quiere saber dónde vas a estar presente, ¿cómo puede comunicarse, seguirte contigo, redes sociales? No, claro, permanentemente a través de mi cuenta de Twitter, que es Waldo-Parra o @Waldo-Parra. La vamos a poner en pantalla. Claro, la correcta. y también en Facebook. Generalmente se está colocando las actividades. Porque tú firmas de Arica a Punta Arenas. Claro, y de hecho a fines de mes voy a estar en Antofagasta, ¿Viste? a principios de mayo voy a estar en Punta Arenas, ahora este fin de semana voy a estar en Rancagua y también en San Antonio. ¿Viste? Entonces estamos en muchas partes y obvio, yo feliz, he construido con los lectores una relación muy estrecha, digamos, en donde recibo buenas ideas, comentarios, y yo los tomo. Digamos. Por ejemplo, una lectora me dio un dato de un libro de una periodista española, de la televisión española, que escribió lo que yo podría decir que es como una precuela de Amazonía y Libertadores, que se llama algo así como Las dos vidas del capitán, así se llama. Yo lo leí y es la vida del papá de Carlos María Alvear. ¿Qué pasa después de que se hunde el barco donde muere la familia? Y el primer capítulo del primer libro. Yo cuento eso. Es curioso que hay un libro que cuente qué pasó después con el papá, que es extraordinaria la historia, digamos. Yo estoy esperando que los canales de televisión algún día agarren tu historia y la lleven a lo audiovisual. Es una deuda pendiente y algo que está ahí dando bote. No, claro. Tenemos muchas cosas en Chile que hacer todavía. Estimado Waldo. Muchas gracias. Waldo L. Parra, ¿por qué la L? Leonidas, como el rey de las Termópilas. Bien, pues, sí, es como medio gringo eso. Sí, bueno, viví en Estados Unidos y el sello. Me gusta, digamos. Está bien. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, Waldo. Éxito también en esta novela que yo la tengo ahí dedicada para envidia de alguno, entre ellos mi jefe, que le dedicamos la segunda. Gracias y gracias a ustedes también por ver esta entrevista, por disfrutar de la historia de Chile, por estar atentos, por supuesto, a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten desde la ciudad de Iquique hasta Punta Arenas.